Dejé de vivir para todos, y fue entonces cuando intentaron destruir a mi esposa embarazada. Durante muchos años creí que ser un buen hombre significaba estar disponible para todos. No fue una idea que alguien me enseñara de forma explícita, fue algo que aprendí observando, adaptándome, sobreviviendo. Desde muy joven entendí que el reconocimiento llegaba cuando no ponías límites, cuando resolvías, cuando estabas ahí incluso cuando nadie más quería estarlo. Yo era ese tipo de persona. El hijo que nunca discutía. El que llamaban cuando había un problema. El que se quedaba un poco más, el que decía no pasa nada, el que cargaba con lo que otros no querían. Durante mucho tiempo pensé que eso era fortaleza. Pensé que así se construía el respeto, el cariño, incluso el amor. Y funcionó. Al menos en apariencia. Mi familia estaba orgullosa de mí. En el trabajo me veían como alguien confiable. Mis amigos sabían que podían contar conmigo. Yo también me sentía necesario, y ese sentimiento se vuelve adictivo sin que uno lo note. Cuando toda tu identidad se construye alrededor de ser útil, empezar a preguntarte si estás bien pasa a segundo plano. Cuando conocí a Victoria, yo ya vivía así. Ella no me eligió por eso, pero tampoco intentó cambiarme. Me observaba con atención. A veces con admiración, otras con una preocupación que no sabía cómo nombrar. Yo cancelaba planes, llegaba tarde, posponía descansos. Ella preguntaba si estaba bien. Yo siempre decía que sí. Nos casamos creyendo que la vida seguiría a ese ritmo. Y por un tiempo lo hizo. El verdadero quiebre no fue una pelea, ni una traición, ni una crisis repentina. Fue algo mucho más silencioso. Llegó el día que supe que iba a ser padre. No sentí una epifanía inmediata. No hubo música dramática ni promesas grandilocuentes. Hubo miedo. Hubo responsabilidad. Y, sobre todo, hubo una pregunta que empezó a repetirse en mi cabeza. ¿Para quién estoy viviendo realmente? El cambio no fue brusco. Fue incómodo y lento. Empecé a volver a casa un poco antes. A decir que no a cosas que antes aceptaba sin pensarlo. A priorizar citas médicas, conversaciones pendientes, silencios necesarios. No porque alguien me lo exigiera, sino porque empecé a sentir que ya no podía seguir entregando lo mejor de mí a todos, y dejarle a mi propia familia lo que sobraba. Para mí, era apenas un ajuste, un intento torpe de estar presente donde importaba. Para los demás, no lo fue. Mi madre empezó a decir que ya no me reconocía. Algunos amigos bromeaban con que me había ablandado. En el trabajo, las miradas cambiaron. Nadie me acusó directamente, pero las expectativas seguían ahí, intactas, como si yo no tuviera derecho a moverme de ese lugar que había ocupado durante años. Victoria empezó a notar cosas antes que yo. Comentarios disfrazados de preocupación. Silencios incómodos. Tensiones que no existían antes. Yo todavía quería creer que todo eso era parte natural del proceso, que cambiar siempre genera resistencia, que bastaba con explicar, con ser paciente, con demostrar que no estaba abandonando a nadie. No entendía todavía que, cuando una persona deja de vivir para todos, algunos no lo interpretan como crecimiento. Lo interpretan como una traición personal. Y yo aún no sabía que ese cambio paulatino, tan pequeño para mí, iba a desatar conflictos que no solo me involucrarían a mí, sino que pondrían en riesgo lo más importante que estaba intentando proteger. Mi esposa. Y nuestro hijo en camino. Actualización 1. Al principio, nadie dijo nada de forma directa. Y eso fue lo más desconcertante. No hubo reproches abiertos ni discusiones inmediatas. Lo que hubo fue un cambio en el ambiente, una sensación difícil de explicar, como cuando entras a una habitación y sabes que algo se dijo justo antes de que llegaras. Empezó con comentarios pequeños. Inofensivos, en apariencia. Mi madre fue la primera en notarlo, o al menos en verbalizarlo. Antes siempre estabas, me dijo una tarde, mientras tomábamos café. Ahora nunca tienes tiempo. No lo dijo con enojo. Lo dijo con una mezcla de decepción y algo parecido al reclamo. Le expliqué que estaba cansado, que el trabajo seguía siendo demandante, que Victoria estaba embarazada y necesitaba más de mí. Asintió, pero su expresión no cambió. Las mujeres siempre cambian a los hombres, murmuró. Espero que no te estés olvidando de quien ha estado contigo desde siempre. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque algo en esa frase me dejó incómodo. Como si mi nueva vida estuviera siendo medida en términos de lealtad, no de crecimiento. En el trabajo ocurrió algo similar, aunque de forma más sutil.
Durante años fui el que se quedaba hasta tarde sin que se lo pidieran. El que resolvía urgencias ajenas. El que nunca decía que no. Empecé a irme a mi hora. No antes. A mi hora. Empecé a delegar. A priorizar. A decir mañana lo vemos. Nadie me llamó la atención oficialmente, pero empecé a notar las miradas. ¿Te vas ya?, preguntó un compañero una noche, medio en broma. Sí, respondí. Tengo cosas que hacer. No dije mi esposa. No dije mi hijo. Pero parecía que todos lo entendían igual. Mi supervisor, Raúl, fue más directo. Él había sido mi mentor desde que entré a la empresa. El que me enseñó cómo moverme, cómo destacar, cómo ser indispensable. Siempre lo vi como alguien cercano, casi un amigo. Estás diferente, me dijo un día, cerrando la puerta de su oficina. Antes tenías más ambición. Le expliqué lo mismo que a los demás. Que no estaba menos comprometido, solo más equilibrado. Sonrió, pero no con aprobación. Ten cuidado, dijo. Aquí valoran a los que dan el extra. Esa frase me acompañó todo el día. Porque yo había dado el extra durante años. Y ahora, por primera vez, estaba dando lo justo. Victoria fue quien más claramente vio el impacto de todo esto. Me encontraba más irritable, más cansado emocionalmente. No porque dudara de mis decisiones, sino porque sentía una presión constante, invisible, que me empujaba a volver a ser quien había sido antes. No estás haciendo nada malo, me decía. Solo estás poniendo a tu familia primero. Yo quería creerle. Pero había noches en las que me preguntaba si ese cambio no estaba rompiendo demasiadas cosas a la vez. Mis amigos también empezaron a distanciarse. No de forma explícita. Simplemente dejaron de llamar tanto. De invitarme a planes improvisados. Cuando yo proponía algo, las respuestas eran tibias. Antes eras más flexible, me dijeron una vez. Ahora todo tiene que ser planeado. No era reproche directo. Era señalamiento. Y así, sin darme cuenta, empecé a ocupar un lugar nuevo, el del que ya no está como antes. El del que cambió. El del que eligió algo distinto. Lo que nadie parecía preguntarse era si yo estaba bien. La tensión con mi madre fue creciendo. Empezó a hacer comentarios sobre Victoria. Sobre cómo desde que está en tu vida todo es diferente. Yo intentaba cortar esas conversaciones, cambiar de tema, no confrontar. No quería conflictos. Pensaba que era solo una etapa. Pero hubo una noche que me dejó inquieto. Estábamos cenando en casa de mis padres. Victoria estaba cansada, el embarazo ya se notaba. Mi madre hizo un comentario sobre cómo ella se tomaba todo muy a pecho y cómo eso me estaba alejando de los míos. No es eso, dije, por primera vez con firmeza. Es que ahora tengo otras prioridades. El silencio fue incómodo. Mi madre me miró como si hubiera dicho algo imperdonable. Espero que no te arrepientas, respondió. La familia no se reemplaza. Esa noche, de camino a casa, Victoria no habló mucho. Yo tampoco. Ambos sentíamos que algo se estaba tensando, estirando más de la cuenta. Todavía no había gritos. Todavía no había rupturas claras. Pero ya era evidente que mi intento de ser un mejor esposo y futuro padre estaba siendo leído por otros como un abandono. Y lo más inquietante era esto. Cuanto más claro tenía yo lo que quería proteger, más agresiva se volvía la resistencia a ese cambio. Sin saberlo aún, ya me estaba acercando a un punto donde ya no bastaría con explicar, con ser paciente, con ceder un poco más. Porque algunas personas no aceptan perder el control, aunque eso implique dañar a quienes dicen amar. Actualización 2. Hubo un momento en el que dejé de preguntarme si estaba exagerando. No porque todo se hubiera aclarado, sino porque la acumulación de señales ya no dejaba espacio para la duda. Algo había cambiado en la forma en que me miraban, me hablaban, me exigían. Y ese algo tenía un hilo común, ya no estaba disponible como antes. En el trabajo, la presión dejó de ser sutil. Raúl empezó a llamarme a su oficina con más frecuencia. Al principio eran conversaciones vagas, casi amistosas. Comentarios sobre el equipo, sobre el ritmo del proyecto, sobre cómo antes las cosas fluían mejor. Yo escuchaba, asentía, explicaba. Siempre explicaba. No te estoy diciendo que trabajes menos, me dijo una tarde. Solo que antes eras más comprometido. Esa palabra volvió a aparecer. Comprometido.
como si mi compromiso con mi familia fuera una fuga del compromiso real. Empezaron a quitarme responsabilidades sin decirlo abiertamente. Proyectos que antes lideraba ahora se redistribuían. Decisiones que antes pasaban por mí se tomaban en reuniones a las que ya no me invitaban. Nadie me acusaba de nada, pero todo estaba diseñado para hacerme sentir prescindible. Un día, Raúl fue más claro. Mira, me dijo, cerrando la puerta. Yo siempre te he cubierto. Siempre te he impulsado. Pero arriba están empezando a notar cosas. Y yo no puedo seguir defendiéndote si no me ayudas a ayudarte. No entendí de inmediato. ¿Ayudarte cómo? Pregunté. Se inclinó hacia adelante, bajó la voz. Volviendo a ser el de antes. Quedándote más. Demostrando que esto sigue siendo tu prioridad. Ahí sentí algo que no había sentido antes, una mezcla de decepción y alarma. Porque por primera vez entendí que esa relación de mentoría tenía condiciones que yo nunca había aceptado conscientemente. En casa, a veces me quedaba mirando al vacío, repasando conversaciones una y otra vez, buscando el punto exacto en el que todo se había torcido. Esto no es normal, me dijo una noche. No te están pidiendo más trabajo. Te están pidiendo que renuncies a tu vida. Yo quería creer que era solo una mala racha, que todo se estabilizaría. Pero entonces mi madre cruzó otra línea. Empezó a aparecer sin avisar. A opinar sin filtro. A decir cosas delante de Victoria que antes solo decía en privado. No sé qué te pasa últimamente, me dijo una vez. Desde que te casaste, ya no eres el mismo. Victoria no respondió. Se quedó en silencio, con la mano sobre su vientre, respirando hondo. Yo sentí una rabia lenta, contenida. Eso no es justo, dije. Nadie me está obligando a nada. Eso dices ahora, respondió mi madre. Luego no digas que no te lo advertí. Las discusiones familiares se volvieron frecuentes. Ya no eran malentendidos. Eran choques directos. Mi madre empezó a llamar más seguido, a enviarme mensajes largos, cargados de reproches disfrazados de preocupación. Que estaba cambiando, que me estaba aislando, que Victoria me estaba alejando de todos. Empecé a sentirme dividido, como si tuviera que elegir bando. Y lo peor era que nadie parecía preguntarse por qué esa elección tenía que existir. Y me estaban volviendo loco. El punto más tenso llegó una tarde en el trabajo. Raúl me llamó a su oficina otra vez. Esta vez no sonrió. Necesito que te quedes este fin de semana, dijo. Hay cosas que cerrar. No puedo, respondí. Tengo cita médica con mi esposa. Suspiró, visiblemente molesto. Siempre hay algo ahora, ¿no? Es importante, dije. Para mí. Me miró fijamente durante unos segundos que se hicieron eternos. No olvides quién te ayudó a llegar hasta aquí, dijo finalmente. No todos tienen tu suerte. Esa frase me heló. Porque ya no sonaba a consejo. Sonaba a advertencia. Esa noche llegué a casa completamente agotado. Victoria me miró y supo, sin que yo dijera nada, que algo se estaba quebrando. No tienes que demostrarle nada a nadie, me dijo. No así. Yo asentí, pero por dentro sentía una presión que no sabía cómo soltar. La sensación de que, hiciera lo que hiciera, alguien iba a cobrarme algo. Cobrarme por haber cambiado. Por haber crecido. Por haber elegido distinto. Empecé a entender algo incómodo. Muchas de las personas que decían querer lo mejor para mí solo estaban cómodas mientras yo ocupaba el lugar que esperaban. En el momento en que ese lugar cambió, el cariño se volvió condicional. Todavía no había estallado nada. Todavía no había una escena irreversible. Pero ya era evidente que el precio de proteger a mi familia estaba siendo fijado por otros. Y que pronto, alguien iba a intentar cobrármelo de la peor manera posible. Actualización 3. No fue una discusión planeada. No fue un tenemos que hablar. Fue uno de esos momentos que estallan porque ya no queda nada que amortigue el golpe. Mi madre llegó un sábado por la mañana sin avisar. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché la puerta abrirse. Victoria estaba en el cuarto, recostada, cansada. El embarazo ya estaba avanzado y había días en los que apenas tenía energía para moverse. Tenemos que hablar, dijo mi madre, sin saludar. Su tono no era de preocupación. Era de decisión. Me habló de todo en pocos minutos. De cómo me había perdido. De cómo había cambiado desde que iba menos a reuniones familiares. De cómo ya no estaba disponible para ayudar, para resolver, para estar.
Dijo que no me reconocía, que yo antes no era así. Antes pensabas en los tuyos, dijo. Ahora solo piensas en ella. Ahí sentí el cansancio acumulado subir como una ola. Ella también es mi familia, respondí. Y nuestro hijo. Eso fue suficiente para que cruzara la línea. Entró al cuarto sin pedirme permiso. Victoria estaba sentada en la cama. Mi madre empezó a hablarle como si yo no estuviera ahí. No levantó la voz, pero cada palabra estaba cargada. No sé qué le hiciste, le dijo. Pero desde que estás aquí, todo se vino abajo. Victoria intentó levantarse. Yo me adelanté. Basta, dije. No tienes derecho a hablarle así. Mi madre se volvió hacia mí, roja de rabia. ¿Ves? Dijo. Ni siquiera puedes escucharme ya. Lo siguiente pasó rápido, pero se quedó grabado en cámara lenta en mi cabeza. Victoria dijo algo. No fue un insulto. No fue una provocación. Fue una frase tranquila, cansada. Yo no lo obligué a nada. Él decidió por sí mismo. Mi madre dio un paso adelante y la empujó. No fue un empujón brutal, pero fue suficiente para que Victoria perdiera el equilibrio y cayera sentada de golpe. El sonido fue seco. El silencio, absoluto. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Me moví por instinto. Me puse entre ellas. Grité su nombre. Victoria estaba llorando, sosteniéndose el vientre, aterrada. No pensé. No dudé. Saqué el teléfono y llamé a emergencias y expliqué lo que pasó. Mientras esperaba, mi madre repetía que no había querido hacerlo, que todo se estaba exagerando, que nadie tenía que involucrarse. Yo no le respondí. No podía. Estaba temblando. Cuando llegaron los agentes, todo fue frío, procedural. Preguntas. Versiones. Miradas. Victoria fue atendida. Yo expliqué lo ocurrido. Mi madre lloró. Dijo que estaba alterada, que no fue su intención, que solo quería hablar. La realidad era simple y devastadora. Había cruzado un límite que no tenía retorno. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Corté contacto. No por castigo. Por supervivencia. Dejé claro que no habría visitas, ni llamadas, ni mensajes. Que mi prioridad era Victoria y nuestro hijo. Que cualquier intento de justificar lo ocurrido solo confirmaría que había tomado la decisión correcta. En el trabajo, semanas después, Raúl intentó arreglar las cosas. Me habló de malentendidos, de presión, de que quizá había sido duro conmigo. Yo lo escuché sin emoción. Voy a necesitar que todo lo que tenga que ver conmigo quede documentado, le dije. Y que cualquier conversación sea por escrito. Me miró como si no me reconociera. Ya no eres el mismo, dijo. Tenía razón. Ya no era el que se quedaba hasta tarde para agradar. El que callaba para no incomodar. El que confundía lealtad con sacrificio. Mi familia se redujo. Mi círculo se hizo más pequeño. Mi reputación cambió en algunos lugares. Perdí vínculos que creía sólidos. Pero gané algo que no estaba dispuesto a volver a negociar: paz. Hoy vivo con Victoria y nuestro hijo que ya nació. No es una vida perfecta. Hay cicatrices. Hay silencios que todavía pesan. Pero hay algo esencial que antes no tenía. Un hogar donde nadie tiene que justificar por qué merece respeto. Un espacio donde elegir no es traicionar. Una familia que no exige que me pierda para pertenecer. Aprendí que cambiar no es fallarles a los demás. A veces, es la única forma de no fallarte a ti mismo. Y aunque el costo fue alto, no volvería atrás. Mi empresa se vendía como aliada de las madres, hasta que volví de mi licencia y mi jefe decidió que ya no servía. Si alguien me hubiera preguntado hace unos años cómo era mi trabajo, habría dicho que tenía suerte. No solo porque me gustaba lo que hacía, sino porque la empresa donde trabajaba parecía representar exactamente lo que una mujer profesional espera encontrar cuando decide formar una familia: discursos claros sobre igualdad, políticas visibles de apoyo a la maternidad, horarios flexibles, campañas internas celebrando el liderazgo femenino. En redes sociales repetían la misma frase con orgullo casi publicitario: aquí ser madre no es un obstáculo, es una fortaleza. Yo les creí. No porque fuera ingenua, sino porque durante años no tuve motivos para dudarlo. Crecí dentro de la empresa. Cumplía objetivos, lideraba proyectos, recibía evaluaciones consistentes. No era la más carismática ni la que hablaba más fuerte en reuniones, pero sí la constante. Responsable.
de esas personas que no fallan cuando algo importante está en juego. Mi jefe directo, Andrés, lo decía en público. Ella es de las que no fallan. Y yo construí mi identidad profesional alrededor de esa frase. Cuando me quedé embarazada, no sentí miedo laboral. Sentí algo mucho más tranquilo, seguridad. Mi esposo y yo habíamos hablado del momento durante meses. Él no era sobreprotector ni dramático. Siempre fue práctico. Cuando le dije que estaba embarazada, me abrazó y después preguntó, casi en automático. ¿Te sientes lista para todo lo que viene? Nunca lo dijo con duda. Lo dijo como quien sabe que algo cambia, pero no se desmorona. Durante el embarazo seguí trabajando con el mismo ritmo. Ajusté horarios cuando fue necesario, pero mis métricas no bajaron. Mis entregas no se retrasaron. Andrés me felicitó frente al equipo cuando anuncié la noticia. Disfruta esta etapa, me dijo. Aquí sabemos acompañar estos procesos. Recursos Humanos me explicó mis derechos con una sonrisa entrenada. Me hablaron de descanso, de equilibrio, de no sentir presión. Todo parecía coherente con el discurso que la empresa vendía hacia afuera. Mi esposo estaba tranquilo también. En casa hablábamos del bebé, de las noches sin dormir que vendrían, de cómo reorganizaríamos la rutina. Nunca dudó de que yo quisiera volver a trabajar. Nunca insinuó que debía elegir. Cuando yo misma bromeé una noche diciendo, tal vez me vuelva más blanda después de esto, él respondió sin levantar la vista del biberón que estaba armando. Vas a ser la misma. Solo con menos horas de sueño. Quise creer que tenía razón. La licencia fue intensa, pero no como imaginaba. Sí hubo cambios. Sí hubo momentos en los que lloré sin saber exactamente por qué. Sí hubo días en los que el cansancio era físico y emocional a la vez. La maternidad no es un interruptor que te convierte en otra persona, pero sí altera la sensibilidad. Todo está más cerca de la piel. El miedo, el amor, la culpa. Había madrugadas en las que sostenía al bebé en brazos mientras la casa estaba en silencio, mirando el reloj y calculando mentalmente cómo sería volver a una reunión a las 9 de la mañana después de noches fragmentadas. En esos momentos me preguntaba si iba a rendir igual. No porque no quisiera, sino porque el cuerpo cambia. La mente cambia. Pero cada vez que imaginaba la oficina, me veía capaz. Mi esposo lo notaba. Algunas noches, mientras cenábamos rápido después de dormir al bebé, me preguntaba cómo me sentía respecto al regreso. Lista, respondía. No siempre lo decía con total convicción, pero lo decía sin miedo. Durante la licencia mantuve cierta distancia profesional. No quería ser la empleada que no sabe soltar. Aún así, cada tanto recibía mensajes cordiales del equipo. Fotos de celebraciones internas. Algún comentario amable de Andrés preguntando cómo estaba el bebé. Nunca invasivos. Siempre correctos. Parecía que todo seguía en su lugar. El primer día que volví a la oficina fue extraño, pero no incómodo. Flores en el escritorio. Comentarios torpes sobre lo rápido que pasa el tiempo. Alguna broma sobre el café que ahora necesitaría en dosis dobles. Sonreí sintiéndome bienvenida. En casa, esa noche, mi esposo me preguntó cómo había sido. Normal, respondí. Y al principio lo fue. La primera señal fue pequeña. Tan pequeña que casi me da vergüenza escribirla ahora. En la reunión semanal, Andrés repartió tareas como siempre. Cuando llegó a mi parte, hizo una pausa mínima. Por ahora, dijo, vamos a dejarte con esto. Nada muy pesado, para que vayas retomando. Asentí y sonreí. Me dije que era lógico. Que solo estaban cuidándome. Que era una transición. Esa noche, mientras acomodaba al bebé en su cuna, pensé que tal vez la empresa tenía razón en algo, si me sentía distinta. Más cansada. Más sensible. Más consciente del tiempo. Pero al día siguiente, frente a un cliente, mi voz no tembló. Mis análisis fueron igual de precisos. Mis decisiones no se volvieron más blandas. En casa había una versión mía que aprendía a ser madre. En la oficina había otra que seguía siendo profesional.
El problema fue que alguien decidió que ambas versiones no podían coexistir. Las semanas siguientes empecé a notar que ya no estaba en ciertos correos. Proyectos en los que había trabajado durante meses avanzaban sin que nadie me consultara. Cuando preguntaba, la respuesta era siempre amable, casi demasiado amable. Pensamos que no querrías esa carga ahora. Sabemos que tienes otras prioridades. No queremos exigirte de más. Nunca sonaba como un reproche. Siempre como una consideración. En casa, mientras hablaba con mi esposo sobre el día, empecé a resumir más de la cuenta. Le decía que todo iba bien. Que era solo una fase de ajuste. Él no insistía, pero me miraba con atención cuando decía, es normal. Y eso fue lo inquietante, todo parecía normal. Natural que bajara el ritmo. Natural que alguien más liderara. Natural que mi energía fuera distinta. Un día escuché a Andrés hablar con otro gerente. Desde que fue madre, cambió, lo dijo como quien describe el clima. Sentí algo cerrarse dentro de mí. Porque sí, había cambiado. Dormía menos. Pensaba en mi hijo durante el día. Me importaban cosas nuevas. Pero no había cambiado mi compromiso. No había cambiado mi ambición. No había cambiado mi rendimiento. Y aún así, empezaba a sentir que en la empresa no estaban viendo a la profesional que siempre fui. Estaban viendo a la madre. Y todavía no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llevar esa narrativa. Actualización 1. Durante un tiempo intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. No porque desconfiara de mi percepción, sino porque aceptar lo contrario implicaba algo más incómodo, que la empresa en la que había confiado, y el jefe que durante años había defendido mi trabajo, estaban empujándome lentamente hacia un lugar del que no había pedido formar parte. El cambio no fue brusco. Fue quirúrgico. Empezó con pequeñas omisiones. Reuniones que antes organizaba yo y que ahora se adelantaban sin avisarme. Documentos que llegaban cerrados, listos para ejecutarse, sin espacio para opinar. Proyectos estratégicos asignados a perfiles con menos experiencia, bajo el argumento de que era bueno que otros crecieran. Cada vez que preguntaba, la respuesta era amable, casi condescendiente. Pensamos que no era necesario involucrarte todavía. Queríamos ahorrarte estrés. Sabemos que estás en otra etapa. Esa frase empezó a repetirse como un eco. En otra etapa. En casa, la etapa era real. Dormía fragmentado. El bebé todavía se despertaba algunas noches. Había días en que me sorprendía llorando por algo mínimo, como si la emoción estuviera más cerca de la superficie. Mi cuerpo no era el mismo. Mi energía tampoco. Pero eso no afectaba mi trabajo. Llegaba a tiempo. Entregaba antes de la fecha límite. Respondía con claridad. Si había reuniones con clientes, salía de ellas con acuerdos concretos, como siempre. Mi esposo lo veía. Había noches en las que, mientras cenábamos rápido antes de acostarnos temprano, me preguntaba cómo había ido el día. Bien, respondía casi en automático. Él levantaba la mirada apenas un segundo más de lo habitual. Bien, o bien de verdad. Me molestaba la pregunta, no por él, sino porque no quería nombrar algo que todavía estaba intentando racionalizar. Solo están reorganizando, decía. Es normal. Pero empecé a notar que yo misma me estaba reorganizando. Revisaba mis correos varias veces antes de enviarlos. Ajustaba el tono para no sonar exigente. Medía cada intervención en reuniones, cuidando no parecer demasiado intensa. Me encontraba pidiendo disculpas por preguntar cosas que antes habría preguntado sin titubear. Una tarde, mientras el bebé dormía en el cochecito en la sala, abrí mi portátil para adelantar trabajo. No porque me lo exigieran, sino porque quería demostrarme que seguía siendo capaz. Mi esposo estaba sentado frente a mí leyendo. En un momento cerré la computadora más fuerte de lo necesario. ¿Qué pasó?, preguntó. Nada. Silencio. No están midiendo tu trabajo, dijo después de un rato. Están midiendo algo más. No respondió con rabia. No fue una acusación. Fue una observación tranquila.
No quise escucharlo. Porque si él tenía razón, significaba que la narrativa, aliada de las madres, tenía un límite que yo estaba empezando a tocar. Los cambios se volvieron más visibles cuando un proyecto que yo había diseñado antes de la licencia fue presentado por otro colega ante la gerencia. Yo estaba en la sala. Tomaba notas. Mi nombre apareció en la última diapositiva como colaboración. Aplaudí. Esa noche, mientras bañábamos al bebé, sentí un peso que no tenía que ver con el cansancio físico. No era agotamiento de madre reciente. Era una especie de invisibilidad nueva. ¿Quieres buscar otra cosa?, preguntó mi esposo mientras acomodábamos al bebé en la cuna. Negué con la cabeza. No. Quiero que esto funcione. Porque todavía creía que era un ajuste temporal. Que la empresa moderna, inclusiva, progresista, no podía estar haciendo exactamente lo que sus discursos condenaban. Una mañana, Andrés me pidió hablar en privado. No fue una reunión formal. Fue de esas conversaciones improvisadas que parecen casuales, pero no lo son. Cerró la puerta con cuidado y adoptó ese tono suave que usaba cuando quería parecer cercano. Queríamos saber cómo te sientes, dijo. Te notamos un poco, distinta. Distinta. Sentí la palabra atravesarme. Estoy adaptándome, respondí. Pero mi trabajo está en línea con lo esperado. Asintió, pero no era eso lo que quería escuchar. Es normal, dijo. Muchas mujeres, después de ser madres, reevalúan sus prioridades. Y está bien. No todo el mundo quiere seguir al mismo ritmo. Yo no he dicho eso, respondí con calma. Quiero seguir creciendo aquí. Me miró con una mezcla de comprensión y algo más difícil de identificar. A veces las personas no se dan cuenta de que han cambiado, dijo. Solo queremos acompañarte en lo que necesites. Salí de esa conversación con una sensación incómoda. No me habían acusado de nada. No habían mencionado métricas. No habían señalado errores. Pero estaban construyendo una historia sobre mí en la que mi voz no era protagonista. En casa, esa noche, mientras el bebé dormía sobre mi pecho y la televisión estaba en silencio, mi esposo dijo algo que no esperaba. No dejes que te convenzan de que querer trabajar y querer ser madre es incompatible. Me quedé callada. Porque por primera vez desde que volví, dejé de preguntarme si estaba exagerando. Y empecé a preguntarme cuánto tiempo llevaba aceptando una versión reducida de mí para no incomodar a nadie. La empresa seguía celebrándose en redes como espacio seguro para madres profesionales. Y yo empezaba a entender que, cuando las cámaras se apagaban, la historia era distinta. Actualización 2. El primer indicio claro de que ya no estaba imaginando nada llegó en forma de calendario. Una invitación a una reunión sin agenda definida, convocada por Andrés y alguien de recursos humanos que apenas conocía. No era raro tener reuniones uno a uno, pero sí lo era ese formato, demasiado formal para ser casual, demasiado ambiguo para ser inocente. Llegué puntual. Me senté. Esperé. Andrés comenzó hablando de alineación estratégica, de momentos vitales, de cómo la empresa estaba creciendo y necesitaba energía sostenida en posiciones clave. Recursos humanos asentía con expresión neutra, tomando notas que no sabía si eran reales o protocolares. Queremos saber cómo te ves en los próximos meses, dijo finalmente. No solo como profesional, sino como persona. Respondí con claridad. Dije que estaba comprometida, que mi rendimiento no había disminuido, que quería mantener mi trayectoria. Lo dije sin rodeos. Sin titubeos. La representante de RRHH sonrió con una comprensión excesiva. Eso es muy valioso, dijo. Pero también entendemos que no todas las personas pueden sostener el mismo nivel de exigencia en todas las etapas. Ahí estaba otra vez. La etapa. No he pedido reducir exigencia, respondí. Si hay algo concreto que quieran señalar de mi desempeño, prefiero escucharlo. Se miraron brevemente. No se trata de desempeño, dijo Andrés. Se trata de bienestar. A veces las personas no se dan cuenta de que necesitan ajustar el ritmo. Salí de la reunión con una certeza fría, ya no estaban evaluando mi trabajo, estaban gestionando mi permanencia.
Esa noche, en casa, el bebé tuvo una de esas madrugadas difíciles. Se despertó varias veces. Yo también. Mientras lo sostenía en brazos, con la luz tenue del pasillo encendida, pensé en la reunión. En la palabra, bienestar. En cómo sonaba a cuidado cuando en realidad olía a descarte. Mi esposo se levantó en silencio y se sentó a mi lado. ¿Fue tan mal como imagino? Preguntó. No respondí de inmediato. No dijeron nada directo, dije finalmente. Pero están preparando algo. Él no dramatizó. Entonces prepárate tú también. Esa frase cambió algo en mí. Al día siguiente, empecé a revisar correos antiguos. No por paranoia, sino por necesidad de claridad. Y fue ahí donde encontré algo que me heló la sangre, una cadena interna fechada semanas antes de mi regreso, donde se hablaba de reorganizar el equipo post-licencia. Mi nombre aparecía junto a términos como flexibilidad, riesgo, plan alternativo. No estaban reaccionando a mi regreso. Lo habían anticipado. Empecé a llevar registro formal. Fechas. Cambios de responsabilidades. Comentarios ambiguos. Reuniones sin actas. No porque quisiera denunciar de inmediato, sino porque necesitaba no sentirme loca. Mientras tanto, el ambiente se volvía más pulido. Demasiada cordialidad. Demasiadas personas copiadas en correos. Demasiado lenguaje cuidadoso. Andrés dejó de escribirme directamente. Todo pasaba por intermediarios. Mis propuestas eran interesantes, pero rara vez avanzaban. Me pedían reportes adicionales que antes no exigían. Detalles minúsculos. Como si buscaran desgaste. Una tarde, mientras revisaba un documento por tercera vez para evitar cualquier posible error, sentí algo que no tenía que ver con la maternidad ni con el cansancio. Era miedo. No solo miedo a perder el trabajo. Miedo a que mi identidad profesional estuviera siendo redefinida sin mi consentimiento. En casa, mi esposo lo notaba incluso cuando yo intentaba minimizarlo. No es casualidad, me dijo una noche mientras recogíamos los juguetes del bebé del suelo. Están construyendo un relato. Esa palabra volvió a aparecer. Relato. Yo también había construido uno, el de la empresa aliada, el jefe comprensivo, el sistema moderno. Ambos relatos estaban chocando. Días después, Andrés me propuso tomar un café para hablar con más calma. Acepté. No fue un café. Fue una advertencia elegante. No quiero que esto se vuelva incómodo, dijo con esa sonrisa medida. Hemos trabajado bien juntos. No me gustaría que terminaras quemada, o resentida. Ahí entendí algo definitivo. No estaban intentando acompañarme. Estaban intentando que yo aceptara el descenso como decisión propia. Yo tampoco quiero incomodidad, respondí. Por eso necesito claridad. Su sonrisa cambió apenas un segundo. A veces la claridad llega cuando uno acepta que las cosas cambian. No era una conversación. Era una invitación a resignarme. Esa noche, mientras acostábamos al bebé, mi esposo me preguntó algo simple. Si no fueras madre, ¿estarías viviendo esto? Negué con la cabeza sin dudar. Y en ese momento dejé de preguntarme si estaba exagerando. Empecé a preguntarme cuánto tiempo tenía antes de que formalizaran el siguiente movimiento. Y por primera vez desde que todo empezó, dejé de pensar solo en resistir. Empecé a pensar en defenderme. Actualización 3. La propuesta formal llegó un viernes a las 5:42 de la tarde. No fue una llamada. No fue una conversación directa. Fue un correo cuidadosamente redactado, con copia a recursos humanos, donde se me ofrecía un ajuste temporal de responsabilidades para facilitar el equilibrio personal en esta nueva etapa. El lenguaje era impecable. Irrefutable. Frío. Se mantenía mi salario, por ahora, pero se eliminaban proyectos estratégicos, liderazgo de equipo y participación en decisiones clave. Me convertiría en un rol operativo, ejecutor, sin exposición. Una degradación sin llamarse degradación. Pasé el fin de semana leyendo ese correo una y otra vez. Mi esposo lo leyó también.
No dijo nada durante unos minutos. Si aceptas, validas que tienen razón, dijo finalmente. Sabía que era cierto. Pero también sabía que, si no aceptaba, podrían empujar más fuerte. El lunes pedí una reunión formal. No café. No charla informal. Reunión con agenda. Entré con una carpeta. Andrés lo notó de inmediato. Antes de hablar de alternativas, dije con calma, necesito dejar constancia de algo. Enumeré fechas. Cambios de funciones sin aviso. Reuniones donde se insinuó que mi maternidad implicaba menor disponibilidad. Correos donde se hablaba de reorganización antes de mi regreso. Comparaciones implícitas con colegas hombres que también eran padres y jamás fueron invitados a bajar el ritmo. No levanté la voz. No acusé. Solo expuse. Recursos Humanos dejó de sonreír. Andrés cruzó los brazos. No creo que estés interpretando esto correctamente, dijo. Nadie está cuestionando tu valor. Entonces expliquen por qué mi valor cambia justo después de ser madre, respondí. El silencio fue más elocuente que cualquier argumento. No queremos conflictos, añadió la representante de RRHH. Queremos soluciones que funcionen para todos. La solución no es esconderme en un rol invisible, dije. Si hay una evaluación negativa de mi desempeño, quiero verla por escrito. Si no la hay, quiero que mis funciones se mantengan. No era una amenaza. Era un límite. La reunión terminó sin acuerdo inmediato. Pero algo había cambiado, ya no era yo la que se defendía. Eran ellos quienes empezaban a medir palabras. Esa semana el ambiente se volvió excesivamente profesional. Correos más formales. Decisiones más documentadas. Personas copiadas en cada intercambio. El lenguaje corporativo se volvió aséptico. Señal inequívoca de que alguien estaba evaluando riesgo. En casa, mientras bañábamos al bebé, sentí por primera vez en semanas algo que no era ansiedad. Era claridad. La maternidad me había cambiado, sí. Dormía menos. Me emocionaba con cosas pequeñas. A veces lloraba sin saber exactamente por qué. Mi cuerpo no era el mismo. Mi sensibilidad tampoco. Pero mi capacidad no había disminuido. Mi ambición tampoco. Y mi inteligencia menos. Unos días después recibí una llamada externa. Una consultora laboral que quería conocer mi experiencia. No fue casualidad. Era protocolo de contención. Respondí con precisión. Sin exagerar. Sin dramatizar. Poco después llegó una segunda propuesta. Más cuidada. Recuperaba parte de mis funciones estratégicas. Establecía criterios claros de evaluación. Y, por primera vez, incluía una línea explícita donde se afirmaba que mi maternidad no podía ser considerada un factor negativo en decisiones organizacionales. No era una disculpa. Era una corrección preventiva. Acepté. No por triunfo. Por equilibrio. Meses después, Andrés anunció su salida, para explorar nuevos desafíos. No hubo despedida emotiva. Solo un correo institucional. Recursos Humanos también se reestructuró poco tiempo después. La narrativa oficial fue cambio estratégico. Yo sabía que era otra cosa. Hoy sigo en la empresa. Trabajo. Cumplo. He vuelto a liderar proyectos. Pero ya no creo en eslogans. Ya no me impresionan las campañas internas sobre liderazgo femenino. Aprendí algo que no aparece en ningún manual corporativo. La prueba real de una empresa no es lo que publica cuando todo es fácil. Es cómo reacciona cuando una mujer decide no desaparecer después de convertirse en madre. Yo no desaparecí. Y eso fue lo que realmente les incomodó. Creí que trabajaba en una empresa donde todos éramos familia, hasta que mi propio mentor decidió destruirme. Durante mucho tiempo pensé que había tenido suerte. No solo había conseguido un buen trabajo, sino que había entrado a una de esas empresas que se vendían como algo distinto. No había jerarquías rígidas, no había trajes ni oficinas cerradas. Todos se llamaban por su nombre, los directivos almorzaban con los equipos,
Y la palabra que más se repetía, en reuniones, correos y charlas informales, era familia. Yo me lo creí. Me llamo Adrián, y cuando entré a esa empresa tenía poco más de 30 años, muchas ganas de crecer y una necesidad enorme de sentir que pertenecía a algo. Desde el primer mes me hicieron sentir que no era solo un empleado. Que mi opinión importaba. Que mi esfuerzo se notaba. Que si trabajaba bien, el reconocimiento llegaría solo. Gran parte de esa sensación se la debo a Víctor, mi supervisor directo. Él no era solo el jefe que firmaba aprobaciones. Fue quien me recomendó para el puesto, quien me enseñó cómo moverme dentro de la empresa, quien me explicaba qué batallas valía la pena pelear y cuáles no. Me hablaba sin condescendencia, me invitaba a tomar café, me preguntaba por mi vida fuera del trabajo. En más de una ocasión lo escuché decir que veía reflejado en mí cuando empezó su carrera. Yo confié en él sin reservas. La empresa fomentaba ese tipo de vínculos. Hacían eventos fuera del horario laboral, after offices obligatorios disfrazados de voluntarios, charlas motivacionales donde se hablaba más de valores que de resultados. Se celebraban cumpleaños, se compartían problemas personales, se hablaba de cuidarnos entre todos. Y yo, que venía de trabajos fríos y mecánicos, pensé que por fin había encontrado un lugar distinto. Mientras tanto, mi vida personal también estaba estable. Vivía con Stephanie, mi novia desde hacía años. Ella siempre decía que nunca me había visto tan involucrado con un trabajo como con ese. Al principio lo decía con orgullo. Después, con cierta preocupación. Yo llegaba cansado, hablaba de proyectos incluso en la cena, revisaba correos antes de dormir. Lo justificaba diciendo que era una etapa, que estaba construyendo algo importante. No me di cuenta de cuando esa ilusión empezó a agrietarse. Al principio fueron detalles pequeños. Comentarios ambiguos. Cambios de tono. Promesas que quedaban flotando sin concretarse. Víctor seguía siendo amable, pero ya no tan cercano. Empezó a delegarme más responsabilidades temporales, siempre acompañadas de frases tranquilizadoras. Esto te va a servir mucho. Arriba están mirando tu desempeño. Confía en mí, todo llega. Yo trabajaba más. Me esforzaba más. Pensaba que así funcionaba crecer. La empresa seguía hablándome de familia, pero yo empezaba a sentirme más solo dentro de ella. No sabía entonces que esa misma cercanía que me había hecho bajar la guardia sería usada en mi contra. Que alguien a quien consideré amigo, mentor y aliado iba a convertirse en la persona que más miedo me daría enfrentar. Y que el precio de creer en ese discurso de todos somos iguales sería mucho más alto de lo que estaba preparado para pagar. En ese momento, todavía pensaba que los problemas se resolvían hablando. Todavía creía que la lealtad era mutua. Todavía no entendía que, en algunos lugares, la palabra familia es solo otra forma elegante de pedirte que aguantes en silencio. Y lo peor aún no había empezado. Actualización 1. No puedo señalar un día exacto en el que dejé de sentirme cómodo en el trabajo. No hubo una discusión clara ni un conflicto abierto. Fue algo más lento, más insidioso. Como cuando una habitación empieza a quedarse sin aire y no te das cuenta hasta que respirar se vuelve un esfuerzo consciente. Las responsabilidades siguieron aumentando. Ya no eran solo tareas dentro de mi rol, eran cosas que nadie más podía hacer, problemas urgentes que siempre parecían caer en mis manos. Víctor me decía que confiaba en mí, que por eso me asignaba tanto, que era una señal de crecimiento. Yo quería creerle. Me decía que era normal sentir presión si estaba avanzando. Pero había algo que no cuadraba. Empecé a notar que ciertas conversaciones ya no me incluían. Reuniones a las que antes asistía dejaron de aparecer en mi calendario. Decisiones que yo había propuesto se implementaban, pero con el nombre de otro. Cuando preguntaba, la respuesta siempre era ambigua, casi amable. Fue algo rápido. No pensamos que fuera relevante. No te preocupes, estás bien posicionado. Víctor seguía mostrándose cercano, pero su forma de hablar había cambiado. Antes me explicaba las cosas. Ahora las daba por sentadas. Si yo expresaba alguna duda, sonreía y decía: no te pongas paranoico, Adrián. Aquí todos estamos del mismo lado. Esa frase empezó a repetirse demasiado. El ambiente horizontal del que tanto se jactaban empezó a sentirse falso. No porque hubiera jerarquías, eso siempre las hay, sino porque se escondían detrás de sonrisas y discursos vacíos. Nadie te decía que estabas fallando. Nadie te advertía nada concreto. Pero algo se estaba moviendo sin mí. El estrés empezó a filtrarse en mi cuerpo antes que en mi cabeza.
Dolores constantes en el cuello. Insomnio. La sensación de que, aunque trabajara más, siempre iba un paso atrás. Stefani lo notó antes que yo. Ya no te desconectas nunca, me dijo una noche, mientras yo revisaba el correo desde el sofá. Incluso cuando estás aquí, no estás. Intenté minimizarlo. Le dije que era una etapa, que estaba cerca de algo importante. Ella me escuchó, pero no parecía convencida. Solo prométeme que no te estás rompiendo por gente que no haría lo mismo por ti. No supe qué responder. Las primeras señales claras llegaron en forma de comentarios bien intencionados. Un compañero me preguntó, casi en susurro, si todo estaba bien con Víctor. Otro me dijo que había escuchado que las cosas arriba estaban tensas. Nadie daba detalles. Nadie se comprometía con una versión concreta. Era como si todos supieran algo que yo no. Decidí hablar con Víctor directamente. Lo invité a tomar un café fuera de la oficina, como solíamos hacer antes. Aceptó sin problema. Durante los primeros minutos fue el mismo de siempre, bromas, anécdotas, ese tono relajado que me había hecho confiar en él desde el principio. Cuando llevé la conversación al tema laboral, su expresión cambió apenas. Lo suficiente como para que yo lo notara. Siento que estoy quedando fuera de cosas importantes, le dije. Y quería saber si hay algo que deba corregir. Víctor se recostó en la silla, pensativo. Mira, Adrián, dijo. A veces uno tiene que aprender a leer el ambiente. No todo se dice explícitamente. Esa respuesta me dejó frío. ¿Y qué debería estar leyendo yo? Sonrió, pero ya no era una sonrisa cálida. Que confíes más. Que no todo es personal. Que no te pongas nervioso por rumores. Salí de ese café con una sensación amarga. No me había aclarado nada, pero había dejado algo flotando, la idea de que el problema era mi percepción. Poco después ocurrió algo que terminó de encender mis alarmas. Un día, al final de la jornada, Víctor me pidió que me quedara unos minutos más. Cerró la puerta de una sala de reuniones y bajó la voz. Hay cosas que necesito que manejes con discreción, me dijo. No todos están preparados para ciertos cambios. No entendí a qué se refería hasta que añadió. Hay información que conviene no compartir, por tu bien. No fue una amenaza directa. No levantó la voz. Pero el mensaje fue claro. Salí de ahí con las manos sudorosas y una pregunta martillándome la cabeza. ¿Desde cuándo trabajar bien implicaba callar cosas por miedo? Esa noche casi no hablé en casa. Stefani me observaba desde la cocina, preocupada. Te están pasando por encima, me dijo finalmente. Y lo sabes. Negué con la cabeza, más por orgullo que por convicción. No es tan simple. Nunca lo es, respondió. Hasta que lo es demasiado. No dije nada en el momento, pero, sí me alerté. Empecé a guardar correos. A tomar notas. A prestar atención a detalles que antes ignoraba. No porque quisiera armar nada, sino porque algo dentro de mí empezaba a prepararse para un golpe. Todavía no había una traición abierta. Todavía no había un enemigo declarado. Pero ya no me sentía seguro. Y cuando un lugar que se presenta como familia deja de sentirse seguro, lo que viene después nunca es menor. Yo aún no lo sabía, pero estaba entrando en la fase más peligrosa, aquella en la que el abuso se disfraza de confianza, y el silencio empieza a parecer obligatorio. Actualización 2. El primer correo que me hizo entender que ya no estaba exagerando llegó un lunes por la mañana. No tenía nada especial. Asunto genérico. Tono cordial. Pero el contenido me dejó inmóvil frente a la pantalla. Era un resumen de observaciones sobre mi desempeño. No hablaba de errores técnicos ni de incumplimientos claros. Eran frases vagas, cuidadosamente redactadas. Dificultad para alinearse con decisiones estratégicas. Resistencia al cambio. Comunicación que podría interpretarse como poco colaborativa. Leí el remitente 3 veces. Recursos humanos. En copia, Víctor. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. No porque lo que decía fuera devastador, sino porque entendía algo peor. Se estaba construyendo un relato. Y yo no había sido invitado a escribirlo. Fui directo a buscar a Víctor. No para confrontar, todavía. Necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. ¿Viste el correo? Le pregunté, intentando mantener la voz neutra. Asintió sin mirarme. Sí. No es grave. Solo están dejando constancia. ¿Constancia de qué? Insistí.
Nadie me habló de esto antes. Ahí fue cuando dejó de fingir cercanía. Cerró la carpeta que tenía en la mano y me miró con una calma incómoda. Adrián, te lo voy a decir como mentor, no como supervisor, dijo. Hay cosas que no te conviene cuestionar ahora. Sentí el estómago cerrarse. ¿Eso es una advertencia? Sonrió apenas. Tómalo como un consejo. Aquí las cosas se mueven rápido. Y a veces, alguien tiene que quedar mal parado para que otros avancen. No respondió a mis preguntas. No lo necesitaba. El mensaje estaba completo. A partir de ese día, todo se volvió más evidente. Correos sin respuesta. Reuniones reprogramadas sin aviso. Cambios de prioridades que me dejaban mal frente a otros equipos. Cada vez que algo fallaba, el foco caía sutilmente sobre mí. No con acusaciones directas, sino con silencios estratégicos. El chantaje llegó envuelto en preocupación. Víctor me llamó una tarde a su oficina. Cerró la puerta con cuidado. Esto no tiene por qué escalar, me dijo. Pero necesitas ayudarme a ayudarte. ¿En qué? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Hay decisiones que se van a tomar, continuó. Si tú las respaldas, si te mantienes alineado, esto se diluye. Si no, bueno, ya sabes cómo funcionan los informes. Me quedé mirándolo, incrédulo. ¿Me estás pidiendo que mienta? Negó con la cabeza. Te estoy pidiendo que no compliques las cosas. Para ti, para Stefani, para tu estabilidad. Escuchar su nombre fue un golpe bajo. No porque la conociera mucho, sino porque lo había hecho a propósito. Esa noche llegué a casa exhausto. Stefani me esperaba despierta. Te están empujando, dijo apenas me vio. Y no es casual. Le conté todo. Sin adornos. Sin minimizar. Cuando terminé, tenía la garganta cerrada y las manos temblando. Eso es chantaje, dijo ella, con una claridad que yo había perdido. Y no estás solo. Yo no estaba tan seguro. Me sentía atrapado entre dos opciones igual de malas, ceder y traicionarme, o resistir y perderlo todo. Dormía mal. Comía peor. En el trabajo, mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza, sudor frío, tensión constante, esa sensación de estar siempre a punto de cometer un error irreversible. Empecé a guardar pruebas en serio. Correos, mensajes, cambios de versiones. No con un plan claro, sino con un instinto de supervivencia que ya no podía ignorar. El punto de quiebre llegó cuando me llamaron nuevamente de recursos humanos. Esta vez no fue preventivo. Fue una conversación formal. Me hablaron de ajustes, de reorganización, de evaluar alternativas. Salí de esa reunión con una certeza brutal. Víctor no solo me estaba traicionando. Me estaba usando como moneda de cambio. Esa noche, Stefani me abrazó sin decir nada. Después, con voz firme, me dijo, esto ya no es solo tu trabajo. Es tu dignidad. Y hay cosas que no se negocian. Por primera vez en semanas, dejé de pensar en cómo salvar mi puesto, y empecé a pensar en cómo protegerme. Todavía no sabía cómo iba a terminar todo. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Ya no quería encajar. Quería justicia. Y esa decisión, aunque todavía silenciosa, fue el inicio del verdadero conflicto. Actualización 3. No denuncié de inmediato. Durante días caminé con esa idea rondándome la cabeza, como si ponerle nombre fuera a hacerlo más peligroso. Parte de mí seguía atrapada en esa lógica vieja de la empresa. Esto se arregla hablando, no quemes puentes, todos somos una familia. Pero ya no era ingenua. Y, sobre todo, ya no estaba solo. Stefani fue quien me ayudó a ordenar el caos. No desde la rabia, sino desde la lucidez. Me sentó una noche en la mesa del comedor, sacó una libreta y me dijo, vamos a separar emociones de hechos. Si no, te van a volver a enredar. Empezamos a reconstruir todo. Fechas, correos, mensajes, reuniones, cambios de versión. Lo que antes me parecía confuso empezó a tomar forma. Había un patrón. Y no era pequeño. Un amigo de Stefani, abogado laboralista, aceptó revisar el caso solo para orientarnos. Le envié todo sin demasiadas expectativas. 2 días después me llamó. Adrián, me dijo, esto no es un mal manejo interno. Esto es acoso laboral con chantaje documentado. Y bastante torpe, por cierto. Sentí una mezcla rara de alivio y vértigo. Alivio por no estar loco. Vértigo por entender la magnitud real de lo que había pasado.
Presentamos una queja formal. No una carta emocional. Un documento sólido, cronológico, con pruebas, con nombres, con copias, con testigos indirectos. No señalaba a la empresa en abstracto. Señalaba a Víctor con precisión quirúrgica, y mostraba cómo Recursos Humanos había sido, como mínimo, negligente. La reacción fue inmediata. Demasiado inmediata. De pronto, el tono cambió. Donde antes había distancia, ahora había urgencia. Me pidieron reuniones para aclarar malentendidos. Me hablaron de mediación. De buscar una salida amistosa. Víctor dejó de escribirme. Dejó de mirarme. Era como si hubiera desaparecido del mapa interno. En una de esas reuniones, alguien dijo la frase que terminó de romper cualquier resto de lealtad que me quedara. Quizás todos cometimos errores de comunicación. No respondí. Ya no tenía que hacerlo. Mi abogado habló por mí. La investigación interna duró semanas. Yo seguía trabajando, pero ya no desde el miedo. Iba, cumplía, documentaba. Y me iba. Stefani notaba el cambio. Dormía mejor. Volvía a comer. Ya no me encorvaba al entrar a la oficina. El resultado llegó en un correo breve, frío, corporativo. Víctor fue separado del cargo mientras se resolvían responsabilidades. Recursos Humanos reconoció fallas en los protocolos de denuncia. Me ofrecieron una compensación económica significativa y la posibilidad de una salida acordada, sin cláusulas que me silenciaran. Acepté irme. No porque hubiera perdido, sino porque ya no quería quedarme en un lugar que solo reaccionaba cuando el costo era legal. La última vez que vi a Víctor fue en el estacionamiento. Me miró como alguien que no entiende en qué momento perdió el control del juego. Nunca pensé que llegarías tan lejos, me dijo. Lo miré sin odio. Yo tampoco, respondí. Pensé que éramos una familia. No dijo nada más. Hoy trabajo en otro lugar. No perfecto. No ideal. Pero honesto. Y suficiente. Stefani y yo seguimos juntos. No porque todo haya sido fácil, sino porque cuando todo explotó, eligió quedarse, no por costumbre, sino por convicción. Aprendí algo que me hubiera gustado entender antes. Cuando un sistema te llama familia, pero te pide silencio a cambio, no es una familia. Es una jaula con buena imagen. Y salir de ahí no te hace desleal. Te hace libre.